Vamos a otro tema, gracias por continuar con nosotros en Código 7. Rápidamente un envío para presentarles precisamente una plática que pudimos tener con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, un día después de su quinto informe de gobierno, allá en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, también con una manera típica, una forma típica de llevarlo a cabo, con motivo de la contingencia por el COVID-19, y esto es un pequeño resumen de la plática que se tuvo con el representante del Ejecutivo del Estado. Buen día, es un placer compartir cámaras y micrófonos con el señor gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, y con compañeros tan reconocidos de la prensa en San Luis Potosí. Estamos para platicar precisamente sobre los avances, sobre los resultados, sobre números y estrategias que se han llevado a cabo durante los primeros 5 años de gobierno con el doctor Juan Manuel Carreras López y por supuesto su equipo de trabajo. Recién fuimos testigos de la rendición de cuentas a través del quinto informe de gobierno en el Centro de Convenciones, específicamente el viernes pasado. Señor gobernador, ¿cómo llegan a este momento? ¿Cómo se llega San Luis Potosí, cómo recibe este quinto año, que es muy importante? Lo comentábamos precisamente ese día previo a su informe. Ya estamos de cara al desenlace de su administración. Es un año que hablará por sí solo y sobre todo que estos 5 años solventarán esa última parte de trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llega el señor gobernador y el equipo de trabajo en estos 5 años de actividad? Pues primero, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos. Ahorita los voy a ir saludando de uno por uno y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes compartiendo. Pues lo que yo creo que primero el ejercicio de rendir cuentas, ¿no? Que me parece muy importante, como bien mencionas tú, ya son 5 años. Y justo yo creo que ahorita lo que tienes es que empezar a recoger lo que había sembrado antes, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí es un informe de un quinto año, pero también ya es un informe de toda una administración. Porque cuando empiezas a trabajar, pues planteas las cosas, pero ya con el correr del tiempo es cuando puedes ver si lo estás logrando de manera persistente o no. Es decir, al final de cuentas ya la cercanía de la orilla en una administración que es de 6 años, pues también te permite saber si lo lograste, si te acercaste a esa meta o no, ¿no? Entonces son muchas cosas, Miguel. Me parece que hay temas que son estrictamente administrativos, pero de gran importancia, ¿no? Al final de cuentas, cómo se presenta un funcionario público frente a la ciudadanía en estos tiempos no es un tema menor. El presidente de la República ha hecho mucho énfasis, él lo planteó en su campaña y ha sido muy puntual en cosas como bajarse el sueldo, la austeridad, el manejo de las finanzas públicas, qué haces con la deuda y estas cosas. Y a mí yo le agradezco inclusive a la secretaria de Gobernación, que vino en representación del presidente, que compartíamos los datos y los resultados y que ella misma reconociera, oye, es que aquí empezaron desde el 2016, efectivamente. Efectivamente, yo creo que desde ahí empieza una parte de un compromiso, un gobernador que presenta su 3 de 3. Todavía me acuerdo que en ese entonces era el único, era el único funcionario de San Luis Potosí que lo había presentado y que me costó mucho trabajo. Todavía ni siquiera teníamos formatos muy bien establecidos. Acudí a los formatos que existían con las organizaciones, ¿no? Civiles que los habían planteado. Entonces el tema de presentar, me acuerdo, lo subí a las 12 de la noche del día 25 de septiembre del 2015, ¿no? Para poderlo frasear, y era una manera de presentarte, ¿no? Y después, fíjate, ya es ley. Y somos uno de los estados en donde todos los funcionarios lo presentan. Entonces, por eso te digo esta parte. Segundo, para 2016 empecé a bajar los sueldos, ¿no? Evidentemente ya después el último ajuste, que ya fue un tema constitucional, pues ya era un ajuste, porque en realidad ya lo habíamos venido haciendo, o sea, gano un 30% menos, la contención del gasto corriente, ¿no? La eliminación del fuero, que inclusive ahorita todavía a nivel federal todavía ni siquiera está, y aquí en San Luis ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya está realizada. Entonces me parece que estos temas también ya los estamos poniendo pues como una parte de un legado,
y decir, oye, esto se construyó, el sistema estatal anticorrupción. Firmé la primera iniciativa, lo dije, voy a firmar la iniciativa para reformar la Constitución, y de entonces hacia hoy tuvieron que pasar 4 años, 5 años, un poquito más, o sea, de 4 años, para poder llevar a cabo y completar todo lo que es un sistema de instituciones que giran en torno a ello, ¿no? Pero me parece importante que se haya podido lograr. Haber bajado lo de la deuda ha sido complicadísimo. Mira, no ha habido una administración en los últimos años que lo haya realizado. Y al final de cuentas esto tendría dos puntos muy importantes. Uno, no nada más es un tema de disciplina. Al final de cuentas lo que estás es liberando recursos futuros para el desarrollo de San Luis. Porque si tú agarras y tienes, si debes menos, digamos, las próximas administraciones lo que van a tener es una carga financiera menor de la que tenías. Entonces, a la larga, esto lo que te genera es que si tú subes tus recursos, pues vas a tener más dinero para el gasto de inversión. Entonces, me parece que eso es importante, pero también denotar una administración con disciplina. En lo personal, me parece que era importante para efectos de que a partir de ahí no se cuelen hechos de corrupción, que me parece que eso es importante también. Es decir, si no generas esa disciplina, difícilmente puedes hablar de lo otro, ¿no? Entonces, pues ya al final de los 5 años, me parece que ahí está. Y esto lo digo en este momento que ha sido muy difícil por la emergencia sanitaria, que además ha conllevado una emergencia económica. Es decir, nos pusimos, este año tuvimos gastos de presión muy fuertes en materia de salud, en materia dejamos de recaudar cosas porque teníamos que dar estímulos a los contribuyentes. Teníamos que entender que lo más importante ahí era darles ese estímulo para que no cerraran sus negocios, ¿no? Entonces, me parece que esto tiene todavía un doble valor en un año tan complejo de las finanzas públicas. Ha sido una lucha constante, señor gobernador, el tema de la seguridad, y usted mismo lo ha comentado, es la principal demanda de la gente. Ha destinado un nivel de recursos muy importante precisamente para el fortalecimiento, para la infraestructura, para la seguridad en las calles, y reconociendo que este no es un problema exclusivo de nuestra entidad potosina, es un problema que vive México. Aún así no estamos en los números que quisiéramos. Seguramente San Luis y cualquier otro estado de la República, en un determinado momento durante este último año de trabajo, habrá posibilidad de algún cambio. ¿Se ha pensado en algún cambio dentro del funcionariado, dentro del gabinete? ¿Cómo está resultando precisamente el trabajo en las cabezas de seguridad y qué opinión le merece? Fíjate que yo creo que déjame decirte que lo que quiero es tratar de consolidar 2 cosas ahí en materia de seguridad. Uno es tal vez la reforma más importante gubernamental que realizamos, fue precisamente el de generar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que es una institución que de verdad, en la medida en que se consolide y vaya creciendo, acaba de tener la inauguración de su centro de capacitación. Es decir, estos esfuerzos hay que verlos un poco más a mediano plazo, y el fortalecimiento de sus capacidades, ¿no? Me parece que eso es algo muy, muy importante. Entonces, yo creo que esa es una vertiente fundamental que tenemos que seguir transitando en San Luis. La otra es el fortalecimiento de nuestras fuerzas policíacas. Necesitamos más cámaras. Si ya tienes el C5 y 2, necesitas tener muchísimo más cámaras. Es la única manera, porque si no, nunca vas a alcanzar con el personal. Nosotros, fíjate, cuando yo llegué, yo creo que teníamos la policía de San Luis, estaba muy por debajo de la media nacional en términos salariales. Hoy es la primera o la segunda con mejores niveles salariales. Entonces, de menos la estás poniendo en los niveles en donde puedes esperar mejores resultados de parte de ellos, ¿no? Y yo creo que sí tienes que seguir trabajando, es decir, hacer eso y tratar de que en el país se resuelva un problema tan grande como es el asociado a los delitos que acabo de mencionar.
Es decir, apostar por el seguimiento, obviamente, del proyecto. No, tienes que, o sea, esto no, y además también pedirle a las autoridades municipales. Las autoridades municipales también tienen que hacer un gran esfuerzo por el fortalecimiento de sus fuerzas policiales y el fortalecimiento de sus capacidades, no solamente técnicas o tecnológicas, sino también humanas, ¿no? Entonces, me parece que ahí vamos a tener que seguir trabajando. ¿A qué se dedicará este último año de gobierno en San Luis Potosí, de acuerdo a los proyectos que se han manejado ya y que hemos platicado durante estos 5 años? ¿Habrá solo la supervisión de los mismos para cerrar efectivos? ¿Habrá nuevos proyectos que tendrán que continuar precisamente las siguientes administraciones, independientemente de los colores que sean? Lo platicaba y creo que es un punto muy acertado casi al principio de esta entrevista, el hecho de los recursos, cuidar las finanzas públicas para lo que viene más adelante, para que se dé precisamente el seguimiento a los proyectos que han resultado efectivos en San Luis Potosí. ¿Supervisión o nuevos proyectos? No, yo creo que tienes que consolidar lo que acabamos de informar el viernes pasado a la sociedad, muy importante, Miguel, pero de la mano con eso, pues sí, tratar de incorporar, hay todavía nuevos proyectos, hablábamos que nos planteaban todavía aquí en la zona metropolitana en términos de movilidad, pues tratar de avanzarlos y de consolidarlos, ¿no? Por supuesto, yo he encantado de sumar lo más posible a San Luis Potosí y de poner en marcha todo aquello que está cercano a su conclusión. Me parece que también eso forma parte de una administración que tiene la posibilidad de hacerlo de manera ordenada. Y yo creo que hay otra preocupación o otra gran tarea, más que preocupación, una gran tarea, que es ir caminando en lo que le toca al gobierno, junto con todas las fuerzas políticas y toda la ciudadanía, en un proceso electoral para el año que entra que corresponda a las expectativas de los potosinos y a lo que merecen los potosinos, donde haya respeto, donde haya civilidad y donde haya la posibilidad de generar las condiciones para una transición de los poderes públicos en todo el Estado de manera ordenada y respetuosa para que San Luis no se detenga. Señor gobernador, agradezco mucho su tiempo y disponibilidad para llevar a cabo esta plática. No, al contrario, es un gusto, esta es su casa, esta es la casa común de los potosinos, estamos aquí en Palacio de Gobierno de todos y de verdad agradecerles este espacio y por supuesto a las personas que nos siguen desde sus hogares, pues un saludo con mucho afecto y con mucho cariño. Hay que seguirnos cuidando, pero vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tiene la información, conceptos interesantes que nos deja ver Juan Manuel Carreras López. Una pausa, regresamos con más.